Lucas capítulo 22, que estaremos viendo el día de hoy, dándole continuación a lo que nuestra hermana Noemí nos hablaba el día de hoy, acerca de que el año está terminando. Hicimos algunas promesas cuando arrancamos el año y va a ser tiempo ya de rendirle cuentas a Dios de aquellas promesas que hicimos, ¿no? Así que el Señor nos ha venido hablando desde el principio. Soy muy seguro que lo que hoy tenemos aquí es Dios hablando a nuestros corazones. Lucas capítulo 22. Y te voy a hacer una pregunta donde yo sé que vamos a responder todos sí. ¿Has fallado alguna vez en cumplir alguna promesa? Si dices no, le voy a preguntar a tus hijos. ¿Alguna vez te han prometido que te van a llevar a algún lado y no te llevan? Promesas que hacemos, que a veces las hacemos en la emoción, motivados por X o Y razón, o en el momento nos vemos fuertes que podemos cumplirlas, ¿no? Pero a través del tiempo, algo sucede, algo pasa y ya no cumplimos nuestras promesas. Y no somos los únicos, mis hermanos. No somos los únicos. Este es un problema mundial. Si no, mira a los políticos cada vez que llegan las elecciones. Hay muchas promesas y ya en el tiempo ya no funciona. Cualquiera que busque el afecto de alguien dará promesas. En el altar se hacen promesas el día del matrimonio. En el noviazgo se hacen promesas. Y vivimos una vida de promesas que en el camino las iremos fallando, desgraciadamente. Pero el creyente debe cumplir sus promesas. La Biblia dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. So, una característica del creyente debe ser de que si abre la boca para prometer algo, debe cumplir. ¿Ya estás ahí en Lucas 22? Vamos a ir al versículo 31 en adelante, y ahí veremos a alguien que hizo una promesa, pero que en el camino la falló. Lucas 22, versículo 31 en adelante. ¿Cómo te has sentido, mi hermano, mi hermana, cuando ha llegado el momento de cumplir la promesa y no la cumpliste y te diste cuenta que fallaste al compromiso? ¿Cómo te has sentido? Emocional o espiritualmente, ¿no? Seguramente te has sentido mal. ¿Qué has hecho para remediarlo? ¿Qué has hecho para remediar ese asunto? ¿Te has esforzado y has pospuesto la fecha? Ok, en esta fecha sí lo cumpliremos. ¿O has pedido perdón y has decidido mejor ya no prometer nada? Mira lo que sucedió aquí en la palabra de Dios, versículo 31. Dice: dijo también el Señor, Simón, aquí este es Pedro, Simón Pedro. He aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesucristo está anunciando acerca de su muerte y le dice a Pedro: hey Pedro, sabes, el diablo ha puesto una petición en cuanto a ti, Pedro. Y es que vas a ser zarandeado como trigo, sacudido. ¿Sabes? El trigo se sacude para que suelte la semilla, ¿no? Recuerdo yo allá con el abuelo, cuando cosechábamos frijol y lo poníamos a secar, ya que las vainas están secas, hacíamos una especie de barandal, lo poníamos arriba y le dábamos como un palo, y abajo caía ya el frijol fuera de la vaina. Lo zarandeábamos. Y para los que les gustan las vacaciones y van a Acapulco, seguramente se han comido un pescado zarandeado, ¿no? También le están dando vuelta en el día. Bueno, al pobre Pedro se presentó la petición con Pedro, y Jesús Cristo dijo: el diablo quiere zarandearme. Versículo 32. Pero, dice Jesús, yo he rogado por ti. O sea, pero Cristo dice: pero yo he puesto también mi oración, Pedro. ¿Para qué? ¿Para que no te pase nada malo? No, para que tu fe no falte. Cristo no oró para que no lo zarandeen. Cristo oró para que en medio de la zarandeada se mantenga firme.
porque las zarandeadas son parte de la vida. Así lo hubiera llamado hoy a la predicación: zarandeados en la vida. Dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, o sea, ya que pasaste esta prueba en tu fe, Pedro, confirma a tus hermanos. La prueba te va a dar una capacidad, Pedro, interesante para venir y reafirmar a aquellos otros que también van a ser zarandeados. Nuestras experiencias en la vida nos preparan para ayudar a los demás. Pero mira a Pedro, que era el hombre que hablaba y después pensaba, no pensaba antes de hablar, no era tan prudente Pedro. En la experiencia que tú tienes en la lectura de la Biblia, cuando ves a Pedro, ves a un Pedro impulsivo, que habla y después piensa, dice y después, ¡ay, la regué! Bueno, acá es uno de esos momentos, versículo 33, y él le dijo, Pedro le dice: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Papá, no sabes con quién estás hablando. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ay, Pedrito, me gusta tu entusiasmo, me gusta tu motivación, me gusta tu ánimo, pero la realidad no va de acuerdo con tu ánimo. Tu conducta no va de acuerdo con tus deseos. Tus pasiones y metas son unas, pero tus acciones son otras. Y si las dos fueran de la mano sería otra cosa. Pero Pedro aquí recibe no solamente una advertencia de que viene una prueba intensa para su vida, sino que en medio de esa advertencia lo que Pedro hace es confiar en sí mismo. Dice: no te preocupes, Jesús, que cuando eso venga a mí, yo estoy preparado para soportar, si es necesario, hasta la muerte. Y si yo te preguntara ahorita, mi hermano, ¿estarías tú dispuesto a entregarle la vida al Señor si fuera necesario? Estoy seguro que diría sí. Yo al Señor, mi vida la pongo en su... Si viene el momento de la muerte, yo me paro firme y no te voy a negar, Señor. Pues lo decimos ahorita, que no hay problemas, que no hay amenazas, que hay libertad. Pero si estuviéramos en medio de la crisis, quizá lo pensaríamos 2 veces. Porque nuestro compromiso en medio de las dificultades comienza a menguar, comienza a disminuir. Nuestra moralidad en medio de las dificultades comienza a bajar. ¿Te acuerdas la historia allá en Samaria, cuando es rodeada Samaria? No puede entrar ni puede salir nadie de Samaria. La comida comienza a faltar en Samaria y el pueblo comienza a comerse a sus hijos. Porque en la crisis la moralidad comienza a disminuir. Jesucristo le hace la advertencia a Pedro y le dice: Pedro, va a venir un momento de crisis, de angustia a tu vida. Yo he rogado para que tu fe no falte, pero necesitas también algo de ti. Esto. Y Pedro, el primer fallo que podemos ver aquí, mis hermanos, en el problema al cumplir nuestras promesas es en depender en nuestra propia fuerza y nuestra propia habilidad. Estamos llegando a los últimos días del 2024. Y por eso les decía que iba con lo que nuestra hermana nos decía al principio, porque si tú no recuerdas, puedes irte a los primeros videos de este año allá en YouTube y encontrarás que hicimos compromisos de una vida más entregada a la lectura de la Biblia, de una vida más involucrada ministerialmente en la iglesia. Hicimos promesas de una entrega mayor. Estábamos en la pasión, en la emoción, iniciando un nuevo año con visión, con qué sé yo. Ya estamos en diciembre del 24 y ahora es tiempo de reflexionar. No estaríamos igual que Pedro en aquel momento, confiando en nuestras propias fuerzas y habilidades.
para cumplir nuestras promesas. Deja las promesas con tu iglesia, promesas en familia también, promesas a Dios. Algunos acá se comprometieron, no, este año sí yo me leo la Biblia total, completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y mira que te la lees en 40 horas. Y ha sido comprobado que en 40 horas te la lees. Otros dijeron, no, yo ni un domingo voy a faltar a este lugar. Ese va a ser mi compromiso este año. Y así tomamos varios compromisos nosotros, porque cada vez que mencionábamos algo por ahí se escuchaba amén. Por eso te digo, ve a ver el video, por ahí quizás escuches tu voz cuando decías así va a ser este año. Pedro acá responde con una confianza, mostrando la presunción. Yo estoy dispuesto a llegar a tal punto de entregar mi vida por ti, seguro de su amor y de su lealtad, pero confiando en su propia fuerza. La tendencia humana, mis hermanos, es de confiar en nuestras habilidades. Y muchas veces nuestra confianza la depositamos basando en nuestras experiencias pasadas. Algo que la Escritura nos ayuda a nosotros es a confiar en Dios. Que sea en Él donde nosotros depositemos nuestra confianza, no en nosotros mismos. Porque el confiar en nosotros, en nuestras habilidades y en nuestra fuerza, mis hermanos, nos pone en una posición muy peligrosa. Nos pone en una situación muy peligrosa porque subestimamos nosotros el poder de Satanás. Jesucristo le está diciendo a Pedro, el diablo viene a zarandearte. Y Pedro dice, yo al diablo, olvídate, yo me le paro y no me pela los dientes, decía por ahí. ¿No? Subestimando la capacidad y el poder del enemigo. Había que depender de Dios, porque el único capaz de someterlo iba a ser Cristo. No nosotros, no nuestra fuerza. Es Cristo el que hace la obra, ¿no? Y también subestimamos nuestras debilidades. Un gran problema es no ser conscientes de que somos débiles, de que somos frágiles, de que nuestras emociones son cambiantes y a veces nos empujan a tomar decisiones erróneas. Entonces subestimamos el poder del enemigo y subestimamos nuestras propias debilidades cuando dependemos de nuestra propia capacidad o fuerza. El orgullo espiritual nos convierte en unas presas fáciles para el diablo. Pedro acá se creyó capaz de mantenerse fiel a Cristo sin importar cualquier circunstancia que le viniera en el camino. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes de que alguien caiga, antes de que alguien sea humillado, dice Proverbios, estaba en soberbia. ¿Sabes? Cuando te sientes la última Coca-Cola en el desierto y de ahí sales humillado. Recuerdo un hermano en la iglesia donde estábamos allá en Chicago. El hermano tocaba la guitarra y no estaba involucrado en el ministerio de música. A él le gustaba el heavy metal y tocaba la guitarra así. Y entonces unos muchachos lo escucharon y le dijeron, ¿por qué no vienes un viernes de jóvenes y tocas la guitarra con nosotros? Y dice, yo iba como que ahorita estos fulanos van a saber lo que es tocar la guitarra, ¿no? Dice, iba con mucho orgullo de que los iba a sorprender. Subiendo las escaleras se cayó y se puso tan nervioso que ya no pudo tocar. Y mejor se bajó y dice, entendí que era el Señor.
Dice, entendí que era el Señor humillándome, y alguien le dijo, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Correcto. Si hubieras subido humillado, hubieras bajado engrandecido. Pero fue al revés el asunto. Antes del quebrantamiento en la soberbia, el acto de Pedro, yo, no te preocupes, no te fallaré. Yo hasta la muerte por ti, Jesús. Y este orgullo se manifiesta en la dependencia de nuestra propia fuerza. Recuerda que Satanás, mi hermano, mi hermana, va a estar atento a nuestras debilidades. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si tú y yo no reconocemos nuestras debilidades y nuestras limitaciones, somos vulnerables al diablo. ¿Por qué? Porque él anda buscando cómo destruirte. Él anda buscando cómo acabar con tu vida. Él anda buscando cómo tú des un mal testimonio para que el evangelio sea avergonzado. Sabes, el asunto no se trata de ti. El diablo no te tienta porque tú y yo somos muy importantes y quiere que nosotros como humanos seamos destruidos. No, el enfoque no somos nosotros. El enfoque es Dios. El enfoque no era Job, era hacer quedar mal a Dios. El enfoque no eres tú ni soy yo. El enfoque es el evangelio, es la iglesia de Cristo, es el testimonio que lleva a la iglesia del Señor. Entonces, cuando confiamos en nuestras propias capacidades, somos vulnerables y permitimos o abrimos puertas para que ahora el diablo venga y nos zarandee, como le estaba a punto de suceder a Pedro. Cuando dependemos de nuestras fuerzas, nuestras debilidades quedan expuestas a un ataque de nuestro enemigo. Nuestra debilidad también abre la puerta a la gracia de Dios. Ese es el otro lado. 2 Corintios 12:9 dice Pablo en la respuesta que le da el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nuestra debilidad, cuando no lo aceptamos, estamos expuestos al diablo. Nuestra debilidad, cuando la aceptamos, estamos expuestos, pero a la gracia de Dios. Porque en nuestra debilidad, dice Él, que se hace fuerte. Y acá Cristo le dijo: mira, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Dependamos entonces de Dios y no dependamos de nuestras fuerzas, no dependamos de nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacerle este año que viene, cuando tomemos ese paso otra vez, porque ya es costumbre nuestra ponernos metas, ponernos querer hacer realidad nuestros sueños, que no es nada malo, eso es algo muy bueno, esforzarnos? Pero ¿qué podemos hacer para no estar como hoy, que vemos nuestras promesas fallidas y no cumplidas? Depender en Dios, depender en el poder, en la sabiduría del Señor, no depender en nuestras propias fuerzas. Ahí hay un punto para que lo puedas ir apuntando al lado de tu Biblia. Depende de Dios y no depende de tu propia fuerza. Versículo 54, ahí mismo de Lucas 22. Continúa la historia. A Jesucristo le prenden, ya llegó estamos en los últimos momentos. Jesucristo es arrestado, Jesucristo va a ser crucificado, y es ahí donde los discípulos, y contando a Pedro, va a ser zarandeado. Este asunto, este suceso, va a sacudir la fe de Pedro y de muchos. Pero Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, yo he rogado para que tu fe no caiga, porque yo quiero que cuando tú pases esta crisis, vengas y levantes a los otros, porque esto va a afectar a muchos.
Y entonces en el versículo 54 dice, y prendiéndole le llevaron a Jesús y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. ¿Y quién iba ahí? Dice tu Biblia. Pedro. Iba cerca, agarrado, firme, fuerte como había prometido. No, va de lejos, a la distancia, donde no lo vean. Dice, y habiendo ellos encendido un fuego, se hizo una fogata ahí, en medio del patio, se sentaron alrededor a calentarse muchos, y Pedro se sentó entre ellos también. Dijo, déjame mezclo entre la gente. ¿Quién? Sí, el que dijo, yo hasta la muerte contigo, Cristo. Yo cuando el diablo venga y me zarandee, olvídate, voy a permanecer fiel. Verso 56, pero una criada, una de las que servían ahí en la casa del sumo sacerdote, le vio sentado al fuego, le echó esa mirada que escanea y dijo, este tipo lo conozco. Y le dijo, también este estaba con él. Este andaba con él, me acuerdo de haberlo visto. Este andaba con Jesús. Y él le dice, mujer, yo no te conozco. Y dice ahí verso 58, la primera negación, no sé qué estás hablando, está loca. Un poco después le dio otro. Oye, está bien que alguien se equivoque, ¿no? Pero ya dos o tres, ya no es un error. Un poco después, viéndole otro, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, yo no soy. Ahí está una negación ya más clara. La primera es, yo no te conozco a ti, mujer. Ahora es, no, yo no soy de ellos. No, yo no andaba con este Jesús ni con ninguno de sus discípulos. Yo era de otro grupo. Pedro, pero si dijiste hasta la muerte por ti. Hasta la muerte. Y eso no es nada, porque cuando lees esta historia en los otros evangelios, Pedro dice con los discípulos, yo no sé de estos, pero yo. Ahí en los otros evangelios se compara con los demás. Dice, yo no sé de estos, pero yo hasta la muerte. Lucas acá lo presenta más suavecito, tiene otro enfoque. Y dice, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, yo no soy. Y en el versículo 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él. Tiene razón, yo también lo vi. Andaba con Jesús. Porque es Galileo, viene de la misma región también. ¿Qué anda haciendo aquí? ¿Qué está metido aquí? Y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Saben cómo canta un gallo en inglés? Sí. Canta K. Ándale, él sí sabe cómo canta un gallo. Dice que como una hora después afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro le dijo, yo no sé qué dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces, recuerda que Jesús está ahí, lo vio, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. ¿Te acuerdas? ¿Vas a ser zarandeado? Me vas a negar antes de que el gallo cante. Se había acordado de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. No una, no 2, 3 veces. Hiciste una promesa y la fallaste, no una vez. No la fallaste 2 veces, la fallaste 3 veces. Tuviste miedo no una vez, no, tuviste miedo 2 veces, tuviste miedo 3 veces. Tú y yo hicimos promesas a principio de año. Y en el camino nos acordamos, espera, yo prometí esto. Yo dije que iba a dar estos pasos. Yo dije que iba a hacer esto. Yo me comprometí con el Señor con esto. Pero de ahí pasó la segunda vez que
que vino a nuestra memoria. Espera, yo me acordé de haberme comprometido con esto. Y de ahí viene la tercera vez. No una, no dos, no tres veces. Quizá 4 o 5 o 6 con nosotros. Aquí estamos leyendo Pedro, nada más 3 veces. Y dice el versículo 62 que Pedro se salió y lloró amargamente. Viene ese sabor del fracaso. Cuando prometemos algo y no lo podemos cumplir. Nos queda esa amargura, ese sentimiento de inutilidad, de sabía que no iba a cumplir, ¿para qué prometí? ¿Cómo poder regresar el tiempo? No se puede regresar el tiempo. La vergüenza, la culpa que trae el fallar a aquello que alguna vez nos comprometimos. Le está siguiendo de lejos. Había declarado la lealtad, ahora está a la distancia. Y él le está negando 3 veces. Hay una distancia, hay vergüenza, hay culpa y hay negación. Y muchas veces nosotros en nuestro andar con el Señor nos hemos comprometido a ser fieles, nos hemos comprometido a mostrarle al mundo de que este Señor es verdadero. Y a veces reflexionamos en nuestra vida y vemos que de pronto no estamos cumpliendo lo que prometimos. Y algo que hacemos es tomar la distancia de Dios. Y decimos, ¿sabes qué? La verdad yo no creo que sea o merezca tu cercanía o tu perdón, o yo no soy digno, ¿no?, de seguirte, o qué sé yo. Y comenzamos a tomar distancia del Señor. Comenzamos a ver al Señor de lejos. Ya no queremos que nos vean relacionado con todo lo que tiene que ver. Pero hay algo en ti. Hay algo en ti que nunca vas a poder quitar. Y es que si Dios te eligió, se va a notar algo en ti diferente al resto del mundo. Ni vas a encajar en el mundo, ni vas a disfrutar el pecado, y te vas a sentir indigno en la casa del Señor. Y estamos con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, ¿no? Y cuando estamos en la iglesia decimos, no, yo sé cómo soy, yo no debería estar aquí, yo soy un pecador. Y estamos en el mundo y decimos, yo sé que esto no está bien que lo esté haciendo, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Y estamos en ese limbo. Y lo que falta es ajustar el compromiso. Ajustar el compromiso. Pedro está a la distancia y no sé si tú el día de hoy te encuentres a la distancia del Señor. Porque una cosa es estar aquí, pero otra cosa es estar distanciado de Dios. Quizás hacemos esto por cultura, por costumbre, es lo que se hace el domingo, pero no porque busquemos la cercanía de Dios. Quizás estemos aquí porque tenemos una responsabilidad que cumplir aquí, pero no porque nuestro corazón quiera una cercanía con Dios. Y lo que Dios nos está llamando es a entablar una relación cercana y de fidelidad. Nos invita a entablar una relación donde Él sea nuestra fortaleza. Pedro no está desechado. Pedro está siendo confrontado con su realidad. Pedro va a tener que dar pasos en su vida para poder arreglar la situación que ha descubierto ahora en él. El temor a Pedro le ha paralizado. A nosotros el temor muchas veces nos paraliza. No queremos que nos digan que somos aleluyas y entonces ya no actuamos como aleluyas, ¿no? En el trabajo, con las amistades, hacemos cosas parecidas a los demás, hablamos como los demás, nos reímos de los chistes groseros de los demás para que no digan, este es bien santurrón o bien santurrona. Y sin darnos cuenta negamos al Señor y lo vemos a la distancia. Porque queremos ser bienvenidos en otros lugares. Y nuestra fe ahí comienza a agitarse. El temor nos paraliza, el temor nos hace tomar distancia. El temor hizo que Pedro lo negara 3 veces.
El temor no nos dejará dar a nosotros un buen testimonio del Señor. El temor no nos va a dejar tomar decisiones que beneficien el reino de Dios. Y el temor no nos va a dejar confiar en Dios en los momentos difíciles, porque nos vemos tan lejos. ¿Te acuerdas que Jesucristo nos había anunciado esto antes, allá en Mateo capítulo 13, cuando le está hablando acerca del sembrador? Hay una semilla que cayó entre las piedras, y dice: la semilla que cayó entre las piedras creció, pero como habían piedras, la raíz no profundizó, entonces calentó el sol y se quemó, y no dio fruto. Y Jesucristo, después explicando la parábola, dice: estos son aquellos que recibieron la palabra de Dios, emocionados y gozosos la recibieron, pero cuando llegaron las aflicciones y las persecuciones, negaron la fe. Porque el temor nos hace tomar distancia. Pedro, lleno de temor, ha tomado distancia de la promesa que en algún momento hizo. No sé si nos encontramos el día de hoy en esa situación, donde vemos el fracaso del cumplimiento de lo que alguna vez prometimos al Señor, y quizás nos sintamos con vergüenza, nos sintamos indignos, nos sintamos incapaces, nos sentimos como que no deberíamos estar aquí, como que no merecemos el perdón y el amor de Dios, y por eso mejor voy a tomar distancia, y tomamos las decisiones equivocadas, no decisiones que benefician el reino de Dios, sino las decisiones equivocadas. El temor nos puede manejar de esa manera. El Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No sé cómo te sientas el día de hoy, mi hermano, mi hermana, pero déjame decirte que el Señor está cerca de aquel que tiene el corazón arrepentido y quebrantado. No está lejos. Cuando nos sentimos débiles es cuando nos debiéramos sentir más cercanos a Él. Así que no permitas que el miedo o el sabor del fracaso te incline a tomar decisiones que comprometan tus valores cristianos. Señor está cercano a los quebrantados de corazón. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, y no desmayes, porque yo soy tu Dios. En el Señor hay fortaleza, mis hermanos. Si el día de hoy te ves como que has faltado a tu compromiso, a tu promesa, o a lo que una vez salió de tu corazón y de tus labios para con el Señor, hermano, todavía hay tiempo de retomar nuestro compromiso con el Señor. No lo dejes para el lunes. Hoy. No digas el lunes arranco. No, hoy. Hoy podemos retomar nuestro compromiso con el Señor. Quizá muchos nos identificamos con esto el día de hoy. ¿Cómo está ese compromiso, mi hermano, mi hermana, que tomaste al principio? Es tiempo de dar pasos para restaurar lo que se rompió. Es tiempo de retomar el camino y de retomar la dirección. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aprender de Pedro? Porque si estamos en las manos del Señor, aunque hayamos fracasado en nuestras promesas, en el Señor hay restauración. No se ha acabado la gracia ni la misericordia de Dios, y la esperanza continúa. Podemos continuar y retomar el camino que alguna vez tomamos con el Señor. ¿Qué podemos hacer entonces, mis hermanos? Bueno, primero reconocer nuestra necesidad de Dios. Pedro, deberías haber reconocido que con tu fuerza no podías, necesitabas a Dios. Reconozcamos nosotros la necesidad que tenemos del Señor.
El primer paso es admitir que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Eso es el fallo que tuvo Pedro. Confió en sí mismo. Jesús nos enseña a depender de Él. Entonces, reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Otra cosa que podemos hacer después de esa es abrazar la gracia de Dios en lugar de abrazar la vergüenza o la culpa. ¿Sabes? Ese sentimiento de fracaso nos va a traer culpa, nos va a traer vergüenza y nos va a hacer distanciarnos de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó con Adán y Eva cuando Dios les dijo no coman de este fruto porque entonces van a morir? Y ellos desobedecieron a Dios y se comieron el fruto prohibido y se vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza y se fueron a esconder. Y cuando Dios dice: Adán, ¿dónde estás? Es que nos escondimos porque tuvimos vergüenza, Señor. ¿Vergüenza de mí? ¿De qué? Es que estamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estábamos desnudos? ¿Comiste del fruto? Porque el pecado nos traerá vergüenza. Y la vergüenza nos empujará a tomar distancia de Dios. Pero Dios sigue buscando a sus hijos, confrontándolos para restaurarlos. Entonces, en vez de abrazar la vergüenza, abracemos la gracia de Dios, porque la vergüenza nos va a alejar de Dios. Pero debo recordar que su gracia es suficiente para cubrir nuestras faltas. No hay pecado tan grande, mi hermano, que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Debemos reemplazar el miedo con la confianza en Dios. El miedo te paraliza, pero la confianza en Dios te dará valor. Cuando Jesús confronta a Pedro allá en Juan y comienza el proceso de restauración, cuando el mismo Pedro reconoce de que yo te amo, pero no tengo lo que quiero para demostrarte el amor. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo, todavía antes de la cruz, le dice a Pedro y a otros de los discípulos: oren 1 hora, el momento está cerca. Necesito que oren para que tenga yo la fortaleza, porque lo que viene está bien difícil. Y ellos se quedaron dormidos. Y viene Jesús y dice: ¿qué pasó? ¿Ni 1 hora pudiste quedarte despierto para orar? Ponte a orar, porque el asunto está cerca, está difícil. Y se vuelven a quedar dormidos. Y va la tercera vez Jesús y los encuentra otra vez dormidos. Estaban cansados, estaban fatigados. El cuerpo necesitaba descansar. Y Jesucristo les dice: a la verdad, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Tienes el deseo, pero hay algo en ti que es más fuerte, que te hace tomar otra dirección. Todos pudiéramos decir: tenemos el deseo de andar en el camino y la voluntad perfecta de Dios. Pero descubrimos que hay una fuerza más grande en nosotros que nos jala para otro lugar y nos aleja de Dios. Y terminamos fallándole al Señor, terminamos pecando con Dios, contra Dios. Jesucristo a ellos les dijo: el espíritu quiere, pero la carne es débil. Así que debemos nosotros restaurar entonces esta relación con Dios y poder aceptar su propósito en nuestra vida, ir negando nuestra vida para que la vida de Él sea la que estemos nosotros viviendo. Pedro, acá en la historia que leímos, lloró amargamente después de haber negado a Jesús, pero después fue restaurado y fue usado poderosamente por nuestro Señor. Así que del mismo modo, mi hermano, Dios desea a nosotros restaurarnos y desea usarnos para su gloria. Pero necesitamos nosotros
reconocer nuestra necesidad de Dios, abrazar la gracia de Dios, reemplazar el miedo con la confianza de Dios, restaurar nuestra relación con Dios, aceptar el propósito que Dios tiene para nuestra vida y fortalecer nuestra fe. Fortalezcamos nuestra fe. Y la iglesia, cada uno de los que están aquí alrededor tuyo, al menos es lo que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí somos instrumentos en las manos de Dios para fortalecernos la fe los unos con los otros. Hay herramientas que Dios ha dado para que en nuestro camino no desmayemos. ¿Sabes qué hacemos? Muchas veces nos aislamos. Nos aislamos cuando podemos encontrar el apoyo en cada uno de los que estamos aquí. Podemos encontrar una mano que nos fortalezca. ¿Por qué? Porque todos somos el cuerpo de Cristo. Todos somos el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cárguense los unos a los otros con sus problemas y sus dificultades. Ayúdense los unos a los otros. Este es un instrumento de gracia de Dios para reafirmar nuestra fe. Así que reconocer la necesidad de Dios, abrazar la gracia de Dios, reemplazar el miedo por la confianza en Dios, restaurar la relación con Dios, aceptar el propósito de Dios y fortalecernos en la fe en nuestra comunidad, esta que Dios nos ha dado. Dios en su palabra nos muestra a través de esta historia de que el fracaso, mis hermanos, no es el final, porque todavía en el Señor hay esperanza. El fracaso no es el final. Jesús, con su amor y con su misericordia, todavía nos llama a regresar a Él, a retomar nuestro camino y encontrar la transformación que necesitamos en Él. No importa, mi hermano, cuántas veces en este año hayamos fallado, en Él hay perdón. Y hoy podemos retomar nuestro camino en el Señor. Siempre podemos volver a Cristo y podemos comenzar de nuevo en esta vida renovada. No desperdiciemos tan grande oportunidad. Hay otro año por delante donde podemos retomar nuestros compromisos con el Señor. Así que dime tú si el Señor no es bueno. Cierra tus ojos, hermano. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.